Muy buenas tardes, arrancamos Rolling Stocks, arrancamos semana con la mirada puesta, como siempre, en las principales claves que tenemos que tener en cuenta, para afrontar mejor la jornada de hoy, aunque tenemos muchas referencias, muchas noticias, muchos focos, sobre todo en la parte geopolítica, pero también en las últimas previsiones sobre la eurozona y sobre cómo podría capear el temporal mejor de lo esperado. Lo ha dicho hoy Paolo Gentiloni en las perspectivas de invierno de la Comisión Europea. Bien, vamos a vigilar, como decimos, 5 claves para afrontar mejor la tarde de hoy y sobre todo empezando por la crisis de los ovnis, crisis del globo espía chino, con otros 3 objetos voladores no identificados que han sobrevolado el espacio aéreo de Estados Unidos. Importante tener en cuenta esto, y también vamos a echar un vistazo a cuáles podrían ser los motivos de China en la decisión de utilizar globos y no otras tecnologías más avanzadas, como podría ser satélites pequeños de órbita terrestre baja o, por ejemplo, drones. Esto va a ser bastante curioso porque la estrategia podría ser algo diferente de lo que podríamos esperar en un primer momento. Por otro lado, importante también la conferencia de seguridad de Múnich, que va a arrancar este fin de semana, pero hoy ya hemos tenido un informe crucial en el que se nos habla de la amenaza de Rusia y China desafiando el statu quo, el orden mundial internacional y sobre todo de cómo está aumentando el arsenal nuclear del gigante asiático, al que pone ya como tercera superpotencia nuclear mundial por detrás de Estados Unidos y de Rusia. Pero también en ese informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich se ha hecho una encuesta a los ciudadanos ucranianos, una encuesta bastante interesante que nos indica cuál podría ser la resistencia a unas negociaciones de paz en el caso de que vayamos avanzando hacia ellas. Y por último, como decimos, Europa, que podría evitar la recesión según las últimas perspectivas, las de invierno de la Comisión Europea, que mejoran sustancialmente respecto a las anteriores, a las de otoño. Bien, y empezamos, como decimos, por la primera clave, la tensión entre Estados Unidos y China. Podríamos empezar a describir ya el mes de febrero como un mes de tensiones geopolíticas, porque estamos a las puertas, recordemos, del primer aniversario de la guerra en Ucrania y a su vez no podemos dejar a un lado la nueva tensión entre China y Estados Unidos, entre las dos grandes potencias mundiales. Tenemos que tener en cuenta que esta nueva tensión se desató el pasado 4 de febrero, el momento en el que Estados Unidos derribaba ese supuesto globo espía chino avistado anteriormente por el Pentágono. Bien, pues este fin de semana el espacio aéreo de Estados Unidos ha sufrido una invasión de objetos voladores no identificados, es decir, lo que por estas siglas en español llamamos ovnis. Y de hecho, los cazas del ejército han derribado este fin de semana 3. Hablaríamos de 4 objetos en total. Por un lado, el identificado, que sería ese globo espía chino, y por otro lado, estos 3 objetos voladores no identificados. El último se derribó ayer, un objeto octagonal sobre el lago Huron. Y aunque todavía se desconocen los detalles sobre qué podrían ser estos objetos voladores, hemos estado escuchando a algunos expertos. El general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos decía que el ejército todavía no había sido capaz de identificar qué son estos objetos, cómo volaban, con qué tecnología o de dónde proceden. Y ha insistido en que les llaman objetos y no globos, y es precisamente por algo, porque hay una distinción entre estos 3 objetos voladores no identificados y el globo chino, que sí fue identificado con más rapidez. Parece que no representan una amenaza militar, así lo ha declarado el Pentágono, pero no se pueden descartar más derribos en el futuro, es decir, podrían volver a avistarse más ovnis en el espacio aéreo estadounidense y en ese caso procederían de la misma forma como lo han hecho hasta el momento. Estados Unidos insiste en que ha derribado estos objetos por precaución. El Pentágono dice que estos objetos, sobre todo el que se derribó ayer, suponían una amenaza, un peligro para la seguridad de los vuelos, porque podía chocar con vuelos comerciales, y también una amenaza debido a las potenciales capacidades de vigilancia de estos objetos que van a estar bajo inspección. Lo curioso es que Estados Unidos no descarta absolutamente nada, y con nada nos referimos
a nada. Cualquier posibilidad respecto a estos ovnis está sobre la mesa, incluso la posibilidad de procedencia extraterrestre. Sí, porque un periodista preguntaba si de alguna forma estos ovnis podrían tener esa procedencia alienígena y no se ha querido descartar desde Estados Unidos. El ejército asegura que va a dejar que sea la comunidad de inteligencia la que lo descubra. Hemos estado viendo cómo las distintas agencias de noticias han estado haciendo pues toda una observación y han desplegado sobre todo la vigilancia sobre este asunto, y en el caso de Reuters, por ejemplo, dice que el ejército no ha visto pruebas de que los objetos sean alienígenas. Desde las fuerzas militares insisten en que todavía habría que evaluar bien esas amenazas o potenciales amenazas que se aproximan hacia Estados Unidos. Así que, en pocas palabras, podríamos decir que ahora se nos suma a este entorno de policrisis otra crisis más, la de los ovnis. Y sobre este tema se le ha preguntado hoy a Jens Stoltenberg, al secretario general de la OTAN, que a lo largo de esta semana va a hacer varias comparecencias. Una de ellas ha tenido lugar hoy. Admite que China lleva mucho tiempo aumentando su vigilancia no solo sobre Estados Unidos, sino también sobre otros países que forman parte de la OTAN. Y dice que esto va a ser sobre todo uno de los temas del que van a hablar a lo largo de estos días, sobre todo en la reunión clave que arranca mañana, reunión de ministros de defensa que se va a celebrar, como sabemos, en la sede de la OTAN, que tiene lugar en Bruselas, y que va a incluir temas como este, el de la nueva crisis de objetos voladores no identificados sobre el espacio aéreo estadounidense. Escuchemos. Where China, but also Russia, are increasing their intelligence and surveillance activities against NATO allies with many different platforms. We see it in cyber, we see it with satellites, more and more satellites, and we see it then with balloons. That highlights the importance of our vigilance, our increased presence, and also that we ramp up and step up how we share intelligence and how we monitor and protect our airspace. And actually, one of the issues we're going to address and decide on the ministerial meeting tomorrow is increased cooperation between allies in space, sharing more data, collecting more data also from commercial satellites, and then sharing that with the NATO command structure. So that's part of the overall picture, how we do more to monitor and have sufficient surveillance capabilities to protect all our airspace. Bueno, lo decía, China y Rusia están aumentando su vigilancia sobre los países de la OTAN. Y más allá de esto, también ha reconocido el que sería el talón de Aquiles de la alianza en esa misión de contener la guerra en Ucrania. Atención, dice que si de momento están logrando contener el peor escenario de la guerra es por cómo se está nutriendo al ejército ucraniano con munición, con armas. Pero Stoltenberg dice que el ritmo de consumo de estas armas está superando con creces el ritmo de producción. Ojo, porque no son capaces de producir al mismo ritmo al que se están consumiendo estas armas. Talón de Aquiles importante de la OTAN que ha reconocido Stoltenberg. Da a entender que el ciclo, tal y como se está desarrollando, sería insostenible. Es decir, ahora esta es la situación. ¿Qué ocurrirá dentro de unos meses? Parece que este ritmo no va a ser sostenible y que la única forma en la que se pueda revertir la situación actual es que la producción aumente a un ritmo vertiginoso. Stoltenberg se ha mostrado optimista, aunque ha reconocido que esto, desde luego, es un problema importante. Yes, we have a challenge. Yes, we have a problem, but problems are there to be solved, and we are addressing that problem, and we have strategies to solve it both in the short and also longer term to also mobilize the defense industry. And if there is anything NATO allies and our economies and our societies have proved over decades, is that we are dynamic, we are adaptable, we can change when needed. So if you just send a clear signal and also mobilize the financial resources, as we are doing with our pledge to invest more, then the industry have proven extremely capable of producing more. And let me also add, of course, this is
the challenge of having enough ammunition is also a big challenge for Russia. So it just shows that this is a war of attrition, and the war of attrition becomes a battle of logistics, and we focus on the logistical part of the defense capacity, defense industry capacity to ramp up production. ¿Hasta qué punto se puede estar cumpliendo en estos momentos uno de los peores temores del viejo continente? Recordemos que hace unas semanas hablábamos de cómo, de alguna forma, el viejo continente lo que le preocupa es que Estados Unidos pueda estar enfocándose más en China en estos momentos que no tanto en Rusia y en la guerra en Ucrania, en un momento en el que, por supuesto, Europa depende de Estados Unidos como aliado clave a la hora de proporcionar esas armas, esas municiones, esos paquetes de ayuda en miles de millones de dólares para seguir conteniendo el conflicto bélico en Ucrania. Bien, ¿hasta qué punto se pueden estar confirmando esos temores? No sé, pero vean cómo Stoltenberg le dedica un apartado especial al gigante asiático, más allá de Rusia. Y ahora pongamos el foco de nuevo sobre la crisis del globo espía chino. Después de estos últimos días, de estas jornadas en las que hablábamos primero de un avistamiento por parte del Pentágono que confirmaba las sospechas iniciales de que podía ser un globo espía chino. En un principio China, el gigante asiático, decía que era un globo con fines de captar información meteorológica, ni mucho menos captar información de las comunicaciones estadounidenses. Bueno, tuvimos todo este barrido de mensajes importantes que hacían día a día, hora tras hora, que aumentase, que escalase la tensión entre ambas potencias mundiales. Y ahora tenemos que hacer una pregunta, o tenemos que plantearnos una reflexión importante. ¿Por qué China, si realmente tenía ese cometido de espiar a Estados Unidos, como sostiene la administración Biden, como sostiene el Pentágono, utilizó globos que son mucho más visibles y no echó mano de tecnologías más avanzadas, pequeños satélites, drones? ¿Cuál es el motivo tras esa decisión? Si realmente lo que buscaban era vigilar las comunicaciones estadounidenses. Bien, esta es una reflexión que recogemos en estos momentos. El New York Times, en un último artículo, dice que la elección no tiene mucho sentido a priori si pensamos en la cantidad de opciones que tenía el gigante asiático, mucho más ligadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Y nosotros desde Negocios Televisión pensamos, ¿quería China de alguna forma ser vista por Estados Unidos? ¿Podía ser a lo mejor algún tipo de provocación por parte del gigante asiático en medio, como decimos, de las actuaciones de Estados Unidos hacia China, con la prohibición de acceso a chips semiconductores más avanzados, el hecho de que Taiwán en estos momentos siga siendo una pieza crucial para los intereses de Estados Unidos, pero también para los intereses económicos y políticos de China, y como China se siente amenazada por Estados Unidos en este asunto? ¿Podría ser de alguna forma una revancha por parte de China, como diciendo, oye, que estoy aquí? Bueno, esto podría ser uno de los escenarios. Bueno, un globo que viaje a gran altitud no hace nada, por ejemplo, que un pequeño satélite de órbita terrestre baja no puede hacer. Y el satélite tiene una clara ventaja, que es mucho menos visible al ojo humano. No ocurre esto, por ejemplo, con el globo. En un primer momento, cuando conocíamos esta información por parte del Pentágono, que el globo había sido avistado, desde Negocios Televisión decíamos cuáles eran los beneficios, ¿no?, de los globos. Uno de ellos, pues que tienen un coste mucho más bajo, son más baratos. Pero realmente esa es la clave. No hay nuevas tecnologías ahora mismo que no puedan equipararse en términos de coste. Esta es una de las dudas, ¿no?, que nos estaban rondando. Así que no está tan claro realmente que un globo espía sea mucho más barato que, por ejemplo, un clúster de pequeños satélites. Dejando a un lado la parte más racional militar, hay razones por las que las agencias de defensa podrían desplegar globos, y no tiene nada que ver necesariamente con la practicidad, con la eficiencia o con la efectividad. Quizás el globo tenía precisamente la función esperada por el gigante asiático. Los globos que conocemos, bueno, sobre todo los globos comenzaron a utilizarse, como decíamos, o fueron un elemento crucial a lo largo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben
cuándo empezaron a utilizarse. Para ello tenemos que remontarnos varios siglos atrás, 1794. En ese momento Francia utilizaba los globos, los desplegó para espiar a las tropas austriacas y holandesas, pero la llegada de los aviones los dejó relegados a un segundo plano. Entonces, ¿por qué China ha apostado por ellos? ¿Por qué los utilizó hasta 3 veces durante la época de la administración Trump y, como sabemos, al menos una vez durante la administración Biden, aunque se está hablando de más ocasiones, hasta de 2, 3 veces también, en el caso del gobierno actual? Pues, en un principio, no necesariamente tiene que ver con la falta de aeronaves, porque, como decimos, en una era de drones y satélites, un país tan rico, tan poderoso como es China, opta por lanzar globos sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. China tenía que saber que era apenas cuestión de tiempo que en algún punto fueran derribados después de ser avistados por el Pentágono. Esto es una lógica de cajón, incluso desde casa podemos verlo con esta perspectiva. Así que quizás la reflexión vaya más allá. ¿A qué apunta el artículo del New York Times? Pues a una proyección de fuerza por parte del gigante asiático, un mensaje, proyectar esa fuerza de puertas afuera, pero también de puertas adentro, lanzar un mensaje que vaya mucho más allá, hacia Estados Unidos, un mensaje directo para ellos, como diciendo, no nos importa ser vistos, que sepáis que estamos haciendo esto y lo estamos haciendo por un motivo. Lo que dice el New York Times, cito textualmente, es que los regímenes autoritarios necesitan enemigos externos, en este caso sería Estados Unidos el enemigo externo de China, para presentarse como protectores de su país. ¿Sería realmente este el motivo? Es decir, ¿sería un motivo más hacia la ciudadanía china de tener a Estados Unidos como el claro enemigo? ¿O un mensaje directo hacia Estados Unidos, como decimos, de no nos importa que nos veáis, estamos haciendo esto y lo estamos haciendo con un propósito? Bien, pues nosotros les dejamos ahí esa reflexión bastante interesante sobre por qué China podría haber elegido, como decimos, los globos y no otras tecnologías más avanzadas para lanzar ese tipo de mensaje. Y seguimos con más claves. Como decimos, Conferencia de Seguridad de Múnich arranca este viernes, va a tener lugar a lo largo de todo el fin de semana, hasta el domingo, 3 días. Y en esos 3 días, por supuesto, se va a hablar del conflicto bélico en Ucrania, pero también de la amenaza potencial de China. Como bien decimos, Múnich, Alemania, epicentro de alguna forma de la economía europea, y todos los mensajes de gran calado que se trasladen van a ser mensajes, insistimos, desde una perspectiva evidentemente europea occidental en su conjunto. Y es bastante importante ver cuáles son los mensajes que están trascendiendo de esta conferencia, que aunque no ha arrancado, ya ha presentado un informe muy interesante que pone a Rusia y a China como los enemigos o detractores del statu quo, del orden mundial internacional establecido hasta el momento. Bien, como decimos, estamos pendientes de que arranque esta conferencia. La guerra en Ucrania está en el centro del informe que se ha publicado de 176 páginas y esperamos que también la guerra en Ucrania esté en el foco del debate, de las conversaciones que se van a producir a lo largo de esos 3 días. Y tenemos que prestar especial atención a algunos mensajes, porque este informe que hemos visto hoy asegura que Putin, a través de la guerra en Ucrania, le ha asestado el golpe más descarado al orden mundial, basado en unas reglas internacionales. Habla de Rusia y de China como actores revisionistas. Quedémonos con este término, que es bastante interesante, que intentan socavar el statu quo y cambiar el orden conocido hasta el momento, con Estados Unidos, como bien sabemos, como actor dominante de la economía, de la política y de la seguridad global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para los autores del informe, además, es importante dirigir la mirada hacia otras regiones, y aquí apuntan a África, América Latina y Asia. Y dicen lo siguiente, leo textualmente: debemos abordar el resentimiento de estos países hacia el orden mundial, que no siempre ha servido a sus intereses. Lucharemos por ganarnos a los indecisos como aliados en la defensa de las normas y los principios fundamentales. ¿Qué nos están diciendo con esto? Están reconociendo una realidad, que quizás el orden mundial establecido hasta el momento no miraba por los intereses, no velaba por los intereses de estas regiones, como decimos, Latinoamérica, África
Asia, velaba por sus propios intereses, por los intereses de Estados Unidos, de Europa, pero no de la parte sur del globo terráqueo. Y esto es muy interesante e importante, porque ya están empezando a haber flaquezas desde Occidente del orden mundial establecido. Y están empezando a ver, por tanto, a Rusia y a China como los actores dominantes hacia un cambio que podría ser aupado, impulsado y aplaudido por estas regiones que no han visto realmente que el orden mundial establecido hasta la fecha les haya servido de algo. Esto es bastante interesante. Así que, como decimos, la Conferencia de Seguridad de Múnich ve en la operación militar especial de Rusia un desafío al orden mundial. El informe constata que se trata de una agresión no provocada y de una guerra en la que los crímenes que se cometen no son algo colateral, sino parte de la estrategia rusa. Detrás de todo, insistimos, hay una narrativa revisionista impulsada por Putin, lo dicen en el informe, respaldada por China, con un fuerte eco en la parte sur global, donde hay una fuerte desafección con el orden internacional. Y un apartado especial dedican a la amenaza nuclear, porque el informe ubica a China ya como una tercera superpotencia nuclear. Dice el informe que es muy posible que ya esté en marcha una nueva carrera de armamentos nucleares. Hay fuertes señales de que China, dicen, avance o esté avanzando ya para expandir masivamente su arsenal nuclear en la próxima década. Vamos a ver a continuación algunos gráficos que nos indican cuál ha sido la evolución. En primer lugar, el crecimiento del arsenal nuclear de China entre los años 2010 y 2022. Sobre todo aquí lo que tenemos es la evolución del número de ojivas nucleares. Entonces, partimos de un aumento progresivo bastante interesante que tuvo ya un pico importante en el año 2020 y cómo se ha mantenido en la misma tónica en 2020, 2021 y 2022, acercándose, como vemos, en el entorno de las 350 ojivas nucleares. Entonces, lo que nos indica este informe es que en comparación con Rusia y Estados Unidos, que tienen más de 4.400 y más de 3.700 ojivas nucleares respectivamente, China pues mantiene un arsenal más modesto, como decimos. Ahora mismo se está situando en el entorno de las 350 ojivas. Pero es un arsenal que, como estamos viendo en este gráfico, ha ido creciendo constantemente en los últimos años y que podría crecer más, según las expectativas. En 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos estimó que China podría poseer hasta 1.000 ojivas nucleares para 2030, porque China está construyendo actualmente unos 280 nuevos silos de misiles nucleares, que es más de 10 veces más de los que opera en la actualidad. Así que importante este gráfico, pero vamos a ver otro más. El mapa que indica los silos que tiene en estos momentos de misiles el gigante asiático. Y vemos cómo se distribuyen por todo el país: Lejami, Yumen, Gilantai, Ordos, tenemos aquí la fuerza de base 66, la 63, tenemos más o menos cómo se está ubicando, cómo se ubica cada uno de estos silos a lo largo del país, en zonas clave de China, y hay algunas advertencias, sin embargo, a las predicciones que les estábamos comentando. Por ejemplo, la expansión nuclear china se ha predicho antes por parte de muchos países, sobre todo por parte de Estados Unidos, pero nunca se había manifestado. Es incierto, por ejemplo, si China llenará todos los silos con misiles o con cuántas ojivas planea equipar cada uno de los misiles. Es posible que el Departamento de Defensa de Estados Unidos haya sobreestimado estos factores desconocidos al hacer su pronóstico para 2030, en el que calculan esas 1.000 ojivas nucleares. Si China expandiera inmensamente el arsenal nuclear o posiblemente incluso buscara equipararse a Rusia y Estados Unidos, esto crearía un orden nuclear fundamentalmente diferente al orden nuclear bipolar de la Guerra Fría, en el que claramente teníamos a Estados Unidos y a Rusia. Aquí tendríamos a un tercer actor entrando en escena. De esta forma, la estabilidad nuclear, dice el informe, tendría que lograrse al menos entre 3 superpotencias nucleares competidoras. Y Estados Unidos ya pasaría a tener que disuadir, insistimos, esta es la perspectiva occidental, a 2 pares nucleares cercanos: Rusia y China. Y esto, según indican, podría complicar sobre todo
estabilidad internacional, los esfuerzos de control de armas, porque la dinámica de las negociaciones y los mecanismos de verificación serían más complejos con 3 jugadores en vez de con 2. Se multiplican, por tanto, las conversaciones, los problemas, las amenazas. Estas complicaciones, dice el informe, ya se están manifestando porque China no muestra ninguna intención de participar en el control de armas de Estados Unidos y Rusia. Es decir, no plantea que este control bilateral pase a una escena trilateral. Y esto socava, por tanto, a las 2 potencias o las ganas que tienen las 2 potencias de participar en un control de armas que sea más extenso, mutuo con China, que, atención, si no participara de este programa podría obtener ventajas estratégicas. Así que podemos entender cuál es la intención del gigante asiático, pero cuál es la perspectiva que podrían defender Estados Unidos y Rusia. Esto es bastante interesante. Esta es una de las claves, como decimos, que vigilamos de una de las primeras lecturas de este informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero otra lectura bastante interesante ya se centra en Ucrania. Vamos a ver una serie de gráficos de una encuesta a ciudadanos ucranianos y cuáles podrían ser las perspectivas que se barajan en medio del conflicto bélico en Ucrania. La gran mayoría de ucranianos, y lo vamos a ver en este gráfico, quiere vivir en un mundo conformado sobre todo por reglas europeas y, en menor medida, estadounidenses. Vamos a verlo claramente cuáles son las perspectivas, la visión bajo la que prefieren operar los ucranianos. En azul intermedio diríamos que es el ganador, tenemos el porcentaje de Europa. Después vendría el de Estados Unidos en un menor porcentaje, tendríamos ese 63 de Europa con el 22 de Estados Unidos. En muy menor medida tendríamos aquellos países que están en desarrollo económico y en un ínfimo porcentaje ya China con un 1%. El 12% o bien no saben o no han querido contestar. Pero es importante ver cómo, sobre todo, los ucranianos ahora mismo defienden esa visión, operar bajo las normas comunitarias, bajo las normas de Europa y, en menor medida, la preferencia por velar bajo los mismos intereses que Estados Unidos. China, 1%, Rusia ni siquiera aparece, y un 12% de no sabe, no contesta. Vamos a ver otro gráfico más, y en este se les ha preguntado sobre todo por esas ganas de seguir mostrando los dientes, por así decirlo, en medio del conflicto bélico. Según las encuestas, los ucranianos no se están dejando intimidar por lo que ellos consideran que es la amenaza del gobierno de Putin. Contrasta esto sobre todo con algunos políticos occidentales o con la visión occidental que teme una escalada militar del conflicto. Y a pesar de lo devastador que sería el uso de armas nucleares en el campo de batalla o contra algún objetivo concreto, una abrumadora mayoría de ucranianos dice que todavía se negaría a rendirse si esto ocurriera. Y esto es bastante interesante porque, como vemos, en todas las posibilidades la opción de carry on fighting, es decir, seguir luchando, sigue siendo una mayoría aplastante. En el uso convencional de bombas hacia ciudades ucranianas por parte de Rusia, en el caso de uso de armas tácticas nucleares, aquí y aquí. En los 3 casos de uso de armas nucleares, los ucranianos siguen respondiendo que la única solución o visión que contemplan es seguir manteniéndose en lucha frente a Rusia. Y esto es bastante interesante porque, como decimos, en un momento en el que avanzar hacia unas negociaciones de paz, hacia unas conversaciones, sigue siendo el escenario idílico, esta encuesta, que recoge, insistimos, la Conferencia de Seguridad de Múnich, destacaría sobre todo la resiliencia ucraniana y la voluntad por seguir en el frente y no dejarse intimidar. Y esto es bastante curioso. Por otro lado, nada menos que una retirada rusa completa del territorio ucraniano, incluida Crimea, sería el escenario suficiente
para la mayor parte de los ucranianos como condiciones aceptables para un alto al fuego. Esto es bastante interesante. Mayoría aplastante para esta primera opción, insistimos, en la que Rusia retiraría todas las tropas de Ucrania, incluido Crimea. Incluso una retirada rusa de las áreas previamente ocupadas sería inaceptable para la mayor parte de los ucranianos si no incluye también a Crimea. Insistimos, esta sería la segunda opción que estamos diciendo. Si no incluye a Crimea, sería inaceptable para los ucranianos. ¿Qué nos dice esto, por tanto? Como decimos, pues que las negociaciones de paz prematuras probablemente encontrarían esa feroz resistencia entre la población ucraniana. Y esto es bastante reseñable. Y vamos a ver un último gráfico también de esta encuesta que recoge la Conferencia de Seguridad de Múnich, y es en relación a la seguridad. ¿Cuál es la perspectiva de seguridad que están vislumbrando en estos momentos los ciudadanos ucranianos, los acuerdos en materia de seguridad que tendrían que proseguir una vez acabado el conflicto? Bueno, por un lado, totalmente de acuerdo en que ellos nunca estarían seguros mientras Putin esté al frente del Kremlin. Mayoría aplastante, como vemos, 83% de acuerdo. Nunca estarían seguros o no se sentirían seguros sin las garantías de seguridad de Occidente. También una gran mayoría. Nunca estarían seguros sin suministros de armas permanentes por parte de Occidente. También gran mayoría. Nunca estaríamos seguros o nos sentiríamos seguros estando fuera de la OTAN. También gran mayoría. Y confiamos en Estados Unidos y la OTAN más que en la Unión Europea para ayudarnos a defendernos de Rusia. También, aunque ha ido descendiendo el porcentaje de personas que están de acuerdo, también seguiríamos en una amplia mayoría. Y esto es bastante reseñable porque nos muestra, al menos según cómo se recoge en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuál sería la mayor perspectiva ucraniana. Y vamos a la última clave. Ahora ya sí, entrando en temas, en términos más económicos y no tanto geopolíticos. Perspectivas para la eurozona desde la Comisión Europea. Vamos a ver algunos gráficos para ilustrar un poquito más cómo ha sido la evolución. A la economía de la eurozona dice la Comisión Europea que le va a ir mejor este 2023, mejor de lo que se temía anteriormente, gracias sobre todo a ese invierno más suave que nos está permitiendo pues mantener un nivel elevado de almacenamiento de gas. Esto está ayudando a aliviar el peor impacto de la crisis energética, y también estamos viendo un mercado laboral resiliente, y en estas patas se apoya la Comisión Europea, como decimos, para mejorar esas perspectivas. Mientras tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que se ha elevado el pronóstico este año. Ahora se pronostica una expansión del 0,9% en el bloque comunitario y evitaría por poco una recesión. Aquí lo tenemos, ese 0,9% en 2023 en la zona euro, 0,8% en la Unión Europea. Por tanto, creceríamos en el conjunto de este año, no tendríamos una contracción, y dice Paolo Gentiloni, evitaríamos por poco la recesión. No hay, de todas formas, que olvidar los posibles vientos en contra. Este sería, por tanto, la previsión de invierno, que contrasta, por tanto, con la de otoño, donde claramente hemos visto una mejoría en cuanto a 2023. Hemos subido 6 décimas, lo que se pronosticaba anteriormente en la eurozona era un 0,3, también en la Unión Europea. En la Unión Europea mejora 5 décimas, en la zona euro 6 décimas. Y también vemos una mejora respecto a las previsiones de inflación, porque para 2023 ahora la esperanza para la eurozona es del 5,6, veíamos de una previsión del 6,1%, así que esto es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de la Unión Europea, 6,4, veníamos de un 7%, así que también tenemos una mejora, tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Paolo Gentiloni, el comisario europeo de Economía, hoy desgranaba las claves de estas perspectivas económicas y dice que casi un año después del estallido de la guerra en Ucrania, la economía de la Unión Europea está en mejores condiciones de lo esperado en otoño. Dice, ojo, que 2023 por el momento se plantea como un año mejor respecto a 2022, pero mejor no significa bueno. Escuchamos. We showed remarkable strength last year, and the performance this year is set to be better than expected.
last autumn. Better than expected doesn't mean good. Como decimos, la inflación parece que ha alcanzado su punto máximo. Esto es lo que nos decía hoy Gentiloni. Los desarrollos favorables en los mercados energéticos presagian nuevas caídas contundentes. Sobre todo Gentiloni lo ligaba, al igual que hacía el Banco Central Europeo hace 2 semanas, esa mejora de la inflación a las caídas de los precios energéticos. No ha citado tanto la actuación del Banco Central Europeo con subidas de tipos de interés, sino más bien a la circunstancia energética. Y esto es importante. También ha hablado de la reapertura de China, de lo importante que va a ser para la evolución económica de este 2023 y también ha dicho algo que Lagarde ya decía también semanas atrás en el marco de Davos, fue de que efectivamente el gigante asiático en medio de esa reapertura económica va también a impulsar la inflación. Y vamos a ver por partes, porque también tenemos que mirar a cuál es la evolución esperada por parte de los distintos países de Europa. Vemos sobre todo cómo Alemania, la economía más grande, y Austria van a ser los 2 únicos países de la zona euro que experimenten 2 trimestres consecutivos de contracción hasta el 31 de marzo. Se pronostica que la economía italiana se va a estancar en los primeros 3 meses de 2023, es decir, durante este primer trimestre, tras una ligera contracción que vivió en el 4º trimestre de 2022. ¿Y qué ocurre con España? Pues vamos a ver las perspectivas para España. Para nosotros destacaríamos como la economía que más va a crecer en 2023. Estas son las expectativas que dibuja en estos momentos la Comisión Europea. Bruselas espera un crecimiento del 1,4% del PIB para este año, el mayor crecimiento entre las economías del euro, y 4 décimas más, es un aumento de 4 décimas respecto a la perspectiva anterior. Del 1% pasamos al 1,4%. Gentiloni asegura que España ha llevado bastante bien los shocks de 2022 derivados de la guerra en Ucrania, que la resiliencia ha venido sobre todo gracias al impulso del turismo y que ese impulso se va a mantener a lo largo de 2023 y también de 2024. Escuchamos. In Spain, the economy weathered relatively well the negative shocks unleashed by the war, expanding by 5.5% in 22, 1 point more than expected in autumn. Tourism was an important driver for economic activity last year and is expected to remain so this year and next. The Spanish economy is projected to continue performing well, with growth set to reach 1.4 in 23 and 2% in 24. Y estas son las principales claves que vigilamos en la tarde de hoy. Como decimos, arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta en todas ellas y vamos a proseguir con más análisis.